Mi vida en este punto no es más que un drama de televisión del que fui parte a la fuerza. He enfrentado cada prueba que la vida me ha presentado, pero ahora se está volviendo demasiado. Estaba por fin a punto de superarlo y de reiniciar mi vida, pero mi querido ex esposo, West, ha regresado y ha vuelto a hacer mi vida miserable y complicada. Me casé con mi esposo cuando yo tenía 21 años y él 25. Éramos novios de la infancia y siempre supe que él era el chico con el que quería pasar mi vida. Había sido mi compañero de clase mayor en la escuela y vivía apenas a 2 cuadras de mí. Siempre estuve enamorada de él y estoy segura de que él lo sabía. Caray, toda la escuela lo sabía, pero jamás trató de buscarme. Creo que la diferencia de edad lo detuvo, y con razón, o de lo contrario habría sido muy extraño y problemático. Una vez que se graduó de la escuela, se fue a estudiar ingeniería a una de las mejores universidades del país. Cuando él se fue, yo tenía solo 14 años y apenas salía de la fase dependiente y vergonzosa de la adolescencia. Superé el enamoramiento que sentía por él y fue más fácil porque no estábamos en contacto. Dejé de seguirle el rastro y se volvió un recuerdo borroso en mi mente para cuando me gradué de la escuela, 4 años después. Cuando estaba en mi primer año de universidad, me encontré con él por casualidad en un club al que había ido de fiesta con mis amigas. Estaba ahí con mis amigas y una de ellas, me dijo que un tipo llevaba mucho rato mirándome. Cuando volteé a ver en esa dirección, no lo reconocí. Se veía familiar, pero yo estaba demasiado mareada para ubicarlo bien. Le dije a Era que lo ignorara y seguí de fiesta, pero ella dijo que le estaba siendo muy extraño y que debía enfrentarlo o lo haría ella. El problema con Era es que tiene una boca muy dura y sabía que si ella hablaba con él, todo se convertiría en un drama que arruinaría mi noche, y no quería eso. Le dije que yo hablaría con él y que no tenía de qué preocuparse. Me acerqué al tipo y le pregunté qué pretendía, pero él simplemente dijo que me parecía a alguien que conocía de la escuela, alguien llamada Sara. Empezamos a platicar y fue entonces cuando me di cuenta de que era el mismo chico del que estuve tan enamorada en la escuela. Para ese entonces, yo ya lo había superado por completo y podía bromear al respecto y burlarme de mí misma. Me pidió mi número, pero al principio no pensé gran cosa. Poco a poco, sin embargo, se hizo evidente que quería conquistarme y, Dios, se sentía muy gratificante. Ahí estaba un hombre que me perseguía como un enamorado dulce y tierno, y era el mismo chico que me había hecho sonrojar durante años cuando yo era una adolescente llena de granitos. Honestamente, en el momento en que lo vi, volví a sentir algo por él, pero lo dejé perseguirme un tiempo porque me encantaba esa etapa de coqueteo y no iba a ponérselo fácil. Para entonces, él ya había salido de la universidad y le iba muy bien. En cuanto nos hicimos amigos, me di cuenta de que podía buscarlo para desahogarme emocionalmente, podía hablar con él y sentirme mejor. Parecía una compañía auténtica. Nos acercamos bastante pronto y para mí era como estar enamorada de mi mejor amigo. 6 meses después de ese encuentro casual, me pidió que fuera su novia y, en ese instante, mi creencia en que acabaríamos juntos se reafirmó. Desde que tenía 12 años pensaba que terminaría a su lado, pero seamos realistas, aquello no era más que la fantasía de una niña. Lo había dejado atrás a medida que crecía, especialmente después de que él se fue a la universidad. Pero cuando me pidió salir, supe que estábamos destinados y que nada podría separarnos. Ojalá alguien me hubiera dicho que estaba a punto de cometer el mayor error de mi vida y que este hombre sería la causa de tanto sufrimiento mental y lágrimas que no se pueden describir con palabras. 2 años después nos casamos. Yo seguía en la universidad cuando nos casamos, pero eso no fue problema porque estábamos locamente enamorados, seguros el uno del otro, y además a él le iba muy bien, así que estábamos tranquilos financieramente mientras yo terminaba mi carrera. Fue una ceremonia íntima con la familia cercana y pensé que era el mejor día de mi vida. Resultó que en realidad fue mi mayor equivocación. Terminé mis estudios y conseguí un trabajo, y con los ingresos de ambos podíamos permitirnos un buen nivel de vida desde jóvenes. Éramos muy felices, o al menos eso creía yo. Intenté con todas mis fuerzas ser una buena esposa y amiga para él, y yo tampoco tenía quejas de su parte. Claro, teníamos altibajos como cualquier pareja y no todo era color de rosa, pero sabíamos cuáles eran nuestras prioridades. Justo después de graduarme, empezamos a intentar tener un bebé. West siempre había querido una familia grande y yo sabía que podíamos afrontarlo, así que me apunté a la idea. En un mundo ideal, habría preferido que nos diéramos un poco de tiempo para nosotros, pero él realmente lo deseaba, así que acepté. No éramos tan mayores y sabía que no siempre es fácil concebir.
Tenía la esperanza de que fuera rápido y alegre, pero no sabía que me esperaban algunos de los meses más tristes de mi vida. Hicimos muchos intentos y, al principio, no estábamos estresados. Éramos 2 personas jóvenes y sanas, y ninguno tenía antecedentes médicos. En teoría no debería haber habido problema, pero simplemente no lográbamos concebir. Alrededor del 4.º mes, empecé a sentirme un poco estresada y desilusionada. Aunque principalmente era idea de West, yo había llegado a gustar de la idea y estaba emocionada por agrandar la familia. Al llegar al 6.º mes, sabía que algo andaba mal y le dije a West que debíamos ir al médico, pero él seguía optimista y decía que algunas parejas tardan más tiempo. No tenía un buen presentimiento, pero no quise desanimarlo ni quitarle la ilusión, y además lo que decía tenía algo de verdad. Pudo haber muchos factores que explicaran por qué no podíamos concebir. Seguimos intentando, pero no tuvimos suerte. Después de 3 meses más, las cosas empezaron a ponerse raras y tensas en casa. Yo estaba molesta con West porque no quería ir al médico a revisar qué pasaba realmente, y él estaba enojado conmigo porque sentía que me estaba estresando demasiado, tanto por el trabajo como por esta lucha personal, lo que a su vez afectaba nuestras probabilidades de concebir. Ninguno quería escuchar al otro, y era como si hubiéramos llegado a un punto muerto. Al final, decidí, o más bien, en retrospectiva, West me manipuló para dejar mi trabajo, porque él ganaba lo suficiente para los dos, con la idea de que yo pudiera relajarme y centrarme en la familia. Fui una tonta al hacerle caso, pero lo hice de todos modos. Sabía que esa era la única salida de ese bache, y para ser sincera, esperaba que su teoría resultara cierta y que así tuviéramos el bebé que tanto deseábamos. Renuncié a mi trabajo. Hice todo lo que me pidió, pero no funcionó. Yo me frustraba y él también, hasta que los dos nos dimos cuenta de que no teníamos otra opción que acudir al doctor para ver cuál era el problema. Tuvimos que hacer varios viajes y someternos a múltiples exámenes, y al final, nos dijeron que yo nunca podría concebir hijos de West de forma natural. Fue un golpe devastador para los dos. Yo estaba perfectamente sana y fértil, pero simplemente no éramos compatibles, al estilo de Mónica y Chandler de la serie Friends, con la diferencia de que yo no recibí ningún apoyo de mi esposo, ni una mínima parte de lo que Chandler le brindó a Mónica. Fue una etapa muy dura para nosotros como pareja y decidimos distanciarnos un poco. Él me culpaba a mí porque no quería admitir que era algo totalmente impredecible y que, si de verdad había un problema, ambos éramos culpables por igual. Su forma de pensar era demasiado cerrada y retrógrada para comprender la situación tal cual. Eso generó mucho resentimiento entre nosotros. Pasamos meses sin hablarnos. Ni siquiera parecíamos compañeros de piso en ese momento, pues yo me había mudado a otra habitación. Toda esa tensión afectó gravemente mi salud mental. Al menos West tenía su trabajo para distraerse, yo no tenía nada, ni bebé, ni empleo, ni un esposo que me hablara, y que además me echaba la culpa de que él no pudiera tener la familia que soñaba. Él me mostró todas las señales de alerta en la cara y yo debía haberlas reconocido y haberme ido de su lado, pero pensé que superaríamos esto y que solo era un bache. A pesar de ser la más lastimada, fui quien dio el primer paso para reconciliarnos. Nos llevó mucha terapia y asesoría a recuperar un vínculo firme y cariñoso. En las sesiones con el terapeuta, surgieron muchos sentimientos que teníamos reprimidos, de ambos lados, y se dijeron cosas muy hirientes. No solo fue él quien me hizo daño, yo también me puse grosera y desagradable. Ambos sufríamos y, en lugar de enfrentar la situación como compañeros, nos limitamos a culparnos y no queríamos ver la realidad de las cosas. Sin embargo, nuestra terapeuta fue maravillosa y, poco a poco, las cosas empezaron a mejorar. Creía que lo peor había pasado y que ahora sí podíamos mirar hacia el futuro. Pero no me daba cuenta de lo equivocada que estaba, y la razón de su cambio de comportamiento era completamente distinta de lo que yo pensaba. Estaba demasiado ciega y enamorada para ver las señales, y permití que ese hombre me pisoteara y me rompiera de maneras que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Como dije, las cosas mejoraron después de unos meses de terapia y volvimos a la normalidad. Conseguí un nuevo trabajo, que no pagaba tanto como el anterior, pero era bueno y me mantenía ocupada. West y yo ya no hablábamos del tema de los hijos y nuestra terapeuta nos había recomendado abordar el asunto con cuidado y, preferiblemente, luego de unas cuantas sesiones más. Yo seguía dolida por toda la situación, pero mi perspectiva había cambiado mucho. Me di cuenta de que, aunque no pudiéramos tener hijos biológicos, podíamos adoptar y formar una familia de esa manera.
No estaba segura de si West estaría de acuerdo y por eso no mencioné mucho el tema, pero en verdad pensaba que era una gran idea y que podíamos llevarla a cabo. Para entonces, llevábamos unos 3 años de matrimonio y, si bien West no volvió a hablar de hijos, nos íbamos acostumbrando a nuestra nueva realidad. Pero un año más tarde recibí el golpe más grande de mi vida. Acababa de comenzar la pandemia, y en sus inicios todos estábamos preocupados por esa enfermedad de la que no sabíamos casi nada y estábamos encerrados en casa. Tanto West como yo trabajábamos desde casa, y reinaba mucha incertidumbre. Nadie sabía cuándo volvería todo a la normalidad. Un día, West simplemente desapareció. Yo estaba trabajando y él dijo que iría a comprar víveres. Le pedí que cerrara la puerta al salir y seguí con mi trabajo. 1 hora después, escuché el timbre. Recuerdo que me molesté porque supuse que era West, y le había pedido expresamente que llevara la llave para no interrumpirme. Fui a abrir la puerta y vi a un niño pequeño con una bolsa y una carta en la mano. Me dijo que su papi y su mami le habían dado la carta y que yo tenía que leerla. Al ver la carta, mi corazón se partió en 1000 pedazos. Estaba dirigida a mí y reconocí la letra de West. Decía, básicamente, que ese era su hijo, que había tenido una relación extramarital desde que intentábamos concebir porque había una desconexión emocional entre nosotros que no pudo superar. Al principio fue algo puramente íntimo, pero cuando se enteró de que yo nunca podría ser madre de sus hijos, algo dentro de él cambió por completo. Y justo en ese momento, su compañera sentimental quedó embarazada, así que pensó que era una señal divina y que debía tener a ese bebé. Ambos siguieron adelante con ello. Sin embargo, la nota decía que para él se estaba volviendo insoportable seguir viviendo de esa forma, así que se iría con ella, pero me dejaba a su hijo. Al principio, creí que era algún tipo de broma, pero justo en ese momento mi teléfono vibró y me llegó el mismo mensaje por texto de él, confirmándomelo. Traté de llamarlo, pero no contestó, y me escribió que no regresaría ni me hablaría nunca más. No podía creer lo que había pasado en solo unos minutos. Salió por víveres y ahora me dejaba a un niño de 2 años. Corrí a revisar nuestros cajones y armarios para confirmar, y vi que casi todas sus cosas importantes y sentimentales ya no estaban. La mayoría de su ropa seguía ahí, pero se había llevado suficiente como para subsistir. Mi cabeza daba vueltas y me derrumbé a llorar. Entonces vi al pequeño, cuyo nombre ni siquiera conocía, que se me acercó con su botellita de agua azul y me ofreció un trago. No sé por qué, pero lo único que sentí fue cariño y compasión por él. Yo debería haber sentido rabia, porque él era la prueba viviente de la infidelidad de mi marido. Debería haber sentido rechazo, porque fue la razón de que mi familia se viniera abajo. Y debería haber sentido miedo, porque ahora era responsable de un niño para el que no me había preparado emocionalmente. Pero no sentí nada de eso. Solo me dio lástima. Lo habían abandonado las 2 personas que se suponía debían quererlo más. Le pregunté cómo se llamaba y me dijo que Noah. Supongo que no tuve mucho tiempo para lamentarme porque necesitaba hacer algo al respecto. Darlo en adopción no era una opción porque sé cómo funciona el sistema y habría arruinado su vida. Podría intentar contactar con su familia, pero ni siquiera sabía quiénes eran. O podría adoptarlo yo misma. Decidí que intentaría buscar a su familia y mientras no la encontrara, me haría cargo de él. Los días siguientes fueron una nebulosa, mientras ambos nos adaptábamos a esta nueva realidad. Lo mejor de todo es que Noah era un niño muy llevadero, amistoso, no me guardaba rencor ni me rechazaba. Creo que yo fui la más recelosa, aunque realmente no era culpa de él. Al fin y al cabo, estábamos los dos en medio de esta situación sin haber hecho nada mal, tal como yo. Quizás por eso no podía sentir odio ni estar enojada con él. 2 semanas después del descubrimiento, recibí por correo los papeles de divorcio firmados por West. No perdí el tiempo. Contacté a mi abogado y arreglé todo rápidamente porque tenía cosas más importantes que atender. Durante los siguientes 6 meses, hice todo lo posible por encontrar a algún familiar biológico de Noah. Incluso traté de comunicarme con West y mi abogado también lo intentó, pero no logramos dar con ellos. Mientras tanto, día tras día me encariñaba más con Noah. Se convirtió en la luz de mi vida. Nunca me sentí tan feliz como cuando estaba con él. Lo quería tanto que sentía que de verdad era mi hijo. Incluso me llamaba mami y no lo corregí. Yo estuve cuando tenía pesadillas, le enseñé a amarrarse las agujetas, pegué sus dibujos en mi refrigerador. Formamos una pequeña familia y, con el tiempo,
Entendí que realmente lo éramos. Pasados unos 6 o 7 meses, como no encontraba a ningún pariente biológico, decidí adoptarlo legalmente. Pensaba que sería un proceso complicado, pero mi abogado era excelente y el papeleo salió sin problemas. Tenía guardados los textos y la nota de West, y fui sincera al contar toda la historia. Me explicaron que, al ser un caso de abandono, la adopción sería sencilla. Y así fue. Me convertí en su madre de manera oficial, aunque creo que desde el primer día en que lo vi, ya lo era de corazón. Sabía que no podía abandonar a un niño y dejarlo a su suerte. No es mi forma de ser. Desde entonces, somos solo nosotros dos. Ahora Noah tiene 6 años y va a la escuela. Ha hecho algunos amigos, como era de esperarse, dado que es muy sociable y gracioso. Yo estoy bien en lo laboral, así que no tengo problemas financieros. Mis padres están un poco molestos conmigo por criar al hijo del amorío de mi ex, pero prefieren no decir nada porque saben lo mucho que quiero a Noah. Las cosas iban bien y me había adaptado a esta nueva realidad, incluso disfrutándola, cuando todo se vino abajo la semana pasada. Recibí una visita. Era West. Al abrir la puerta, no pude creer lo que veía en mis ojos. Debería haberle cerrado en la cara en ese mismo instante, pero estaba demasiado impactada para reaccionar. Lo único que agradezco es que Noah estaba en la escuela en ese momento, o la situación habría sido muy desastrosa. West dijo que quería hablar conmigo y, sin pedir permiso, empujó la puerta y entró como si nada. Tardé un minuto en recuperar la compostura y le exigí que se fuera o llamaría a la policía. Él me dijo que no exagerara tanto y que solo había venido a ver a su hijo y llevárselo. Lo miré como si estuviera loco. Le dije que no tenía ningún hijo, que había renunciado a todos sus derechos sobre el niño cuando él y su compañera sentimental lo abandonaron en mi puerta. Insistió en preguntar por Noah, pero no respondí nada. No quería darle ninguna pista, y me sentía asustada. Me negué a contestar sus preguntas para que no descubriera que yo todavía tenía a Noah y lo había adoptado legalmente. Él dijo que me había dejado a su hijo para que lo cuidara, no para que lo metiera en el sistema. Fue entonces cuando comprendí que pensaba que yo había entregado a Noah a las autoridades. Lo dejé creerlo y no lo corregí porque, honestamente, mientras menos supiera, mejor para mí. Le dije que no tenía idea de qué hablaba y que, si volvía a contactarme, lo denunciaría. Se fue sin oponer resistencia, pero sé que esto no ha terminado. Ahora tengo que ir a buscar a Noah a la escuela y estoy preocupada porque podría seguirme y descubrir dónde estudia. Siento un gran temor y no puedo arriesgarme a perder a mi hijo. Es todo para mí. Actualización 1. Esta es una actualización breve. Mi presentimiento era correcto. Estaba esperando a la vuelta de la esquina para seguirme. Llamé a una compañera de trabajo y le pedí que recogiera a Noah de la escuela. Su hija va a la misma clase. Ella aceptó y me preguntó si pasaba algo. Le dije que luego le explicaría. No quiero que West me siga ni descubra dónde estudia Noah. No confío en él en absoluto. Mi compañera se llevó a Noah con ella un rato y ahora iré por él a su casa. Ya no veo el coche de West, así que creo que se fue, pero en el fondo sé que esto no termina. Solo espero poder proteger a mi hijo y a mí de su actitud de creerse con derecho a todo, porque no puedo perder a Noah. Él lo es todo para mí. Actualización 2. Lamento la demora en la actualización, pero han pasado muchas cosas y no estaba en condiciones de escribir. El día que West vino a casa, realmente sentí mucho miedo. Traje a Noah esa noche y le expliqué que debía tener mucho cuidado y no hablar con extraños. Él se asustó un poco, pero lo sobrellevamos. También hablé con mi abogado y le pregunté si West tenía algún derecho legal sobre Noah. Me dijo que West no puede llevarse legalmente al niño, pero que si exhibe un comportamiento peligroso, yo podría pedir una orden de restricción. De momento no tengo mucho para argumentar, así que debo esperar y ver qué pasa. Una semana después, un domingo, West volvió a la casa. Intenté mantenerlo afuera con todas mis fuerzas, pero logró pasar y empezó a llamar a Noah. Bendito sea mi niño tan listo, que no salió de su cuarto. Entonces West se quebró en llanto y dijo que quería ver a su hijo solo una vez, y que luego me dejaría en paz. Le recordé que ese niño ya no era su hijo y que no tenía otra opción más que dejarme tranquila, o llamaría a la policía. Eso lo puso nervioso y empezó a rogarme que lo escuchara. Intentó con todas sus fuerzas convertir su infidelidad y las consecuencias que ahora sufría en una historia triste, pero yo no estaba dispuesta a tragarme nada de eso.
Ya no sentía amor alguno por ese hombre y nada de lo que dijera lograría que sintiera lástima. Me contó que, por nuestros problemas de fertilidad, comenzó una relación con otra mujer y que cuando ella quedó embarazada de su hijo, él sintió que era algo que simplemente estaba destinado a suceder. Pero según él, como me quería mucho, no podía dejarme a pesar de saber que yo no podría darle la familia que deseaba. Luego, durante la pandemia, se fue porque su compañera sentimental volvió a embarazarse y dijo que no quería tener 2 niños. Según West, la mejor solución fue tener un hijo con cada mujer a la que amaba. Lo miré con incredulidad porque nunca había oído una explicación tan absurda. Le exigí que se fuera y le dije que no le creía nada, pero suplicó que siguiera escuchándolo. Me contó que tuvo otro hijo con esa mujer y se casó con ella, pero poco después tuvieron un accidente de auto en el que West manejaba bajo la influencia del alcohol y llevaba a su hijo con él. El niño sufrió un accidente grave por su irresponsabilidad. West también tuvo heridas y ahora no podrá volver a ser padre de forma natural. Su compañera, ahora exesposa, se molestó con él, cosa que no me sorprende, y lo dejó. El niño se recuperó, pero ella se quedó con la custodia total y él no tiene derecho a visitas ni puede cambiar esa situación porque fue él quien puso en peligro la vida del niño. Ahora todos sus sueños de tener una familia numerosa se han desmoronado, y la única manera de ser padre y vivir la verdadera experiencia de la paternidad, según él, se refiere a la paternidad biológica, es si yo le permito estar con Noah. Creyó que esa historia dramática me conmovería hasta las lágrimas y que correría a consolarlo, pero le dije que se largara porque él mismo había buscado esa situación. Le dije que necesitaba ayuda profesional porque evidentemente no está preparado para ser padre, y que Dios le hizo un favor a la humanidad volviéndolo infértil. Le recordé que ya tenía 2 hijos y había fracasado con ambos. A uno lo abandonó porque no podía manejar a 2 niños a la vez y al otro casi lo lastimó gravemente por conducir sin responsabilidad. Le dije que no me regaló a Noah porque sintiera compasión por mí, que eso era falso y que él lo sabía. Abandonó a Noah porque la realidad de criar a 2 niños pequeños le dio pánico. Le comenté que tanto él como la mujer con la que se casó eran despreciables por haber dejado a un niño de 2 años a su suerte, y que el destino tendría un lugar especial para alguien que hiciera eso. West terminó llorando y dijo que merecía todos los insultos que yo le estaba lanzando, que haría cualquier cosa por demostrarme que había cambiado, pero que solo quería otra oportunidad con su hijo. Le dije que estaba delirando si pensaba que lo dejaría acercarse a mí o a mi hijo, y que el único sitio adecuado para él ahora era un lugar donde pudiera recibir apoyo psicológico. Tuve que empujarlo para sacarlo de mi casa, pero me alegra que se haya ido. Justo después fui a ver cómo estaba Noah. Tenía miedo, pero me senté con él y conseguí calmarlo. Hablé con mi abogado y me dijo que, con el testimonio que tenía ahora, si podía conseguir una orden de restricción contra West. Es lo que haré. Está desequilibrado y no voy a poner en riesgo a mi familia porque un hombre adulto no pueda asumir las consecuencias de sus actos. Ojalá no tenga motivos para seguir informando sobre esta historia. Por favor, recen por la seguridad de mi familia.